Tras la victoriosa campaña de sometimiento de Septimania, se celebró el juicio contra el Dux Paulus y 53 jefes locales que habían secundado el movimiento secesionista. Corría el año 673. La grandeza espiritual de Bamba, que había dado una lección de entereza militar, patriótica y humana, sufriría una merma a la hora de dictar la sentencia contra los culpables, al no haber conseguido que la misma fuese entendida como generosa, sino como forzada por las circunstancias. Es el caso que las penas no solo no fueron muy duras, sino que se pueden calificar de injustas por su levedad. También procedió a dictar una ley de asistencia militar que le permitiese maniobrar en defensa de la nación en caso de amenaza por parte de los enemigos, cuestión que había ido decayendo a la par que avanzaba la feudalización, siendo que los señores locales acaparaban un poder que sólo cuando les convenía era puesto al servicio de la monarquía. De hecho, en la sublevación de Paulo se detectaron actuaciones que rozaban la traición. Debemos considerar que el gravísimo problema de seguridad y de integridad nacionales planteado por Paulo no era sino una expresión del nacimiento del feudalismo. El ejército no dependía de la corona, sino de los señores. La nobleza visigoda se había convertido en una nobleza terrateniente. Los visigodos pobres se ocupaban de la agricultura y no del servicio de las armas. El pueblo ya no era un pueblo de guerreros. Por otro lado, los nobles tenían su ejército particular, que era la fuerza con la que podían defender al reino. Pero al estar pagados por los nobles y no por el rey, ya no obedecían al rey, en tanto que jefe del pueblo visigodo, sino a sus propios patrones, que a fin de cuentas eran los que pagaban. Si a estas dos cuestiones añadimos los males del sistema monárquico, que era ya endémico en la monarquía, con sus trapicheos, sus componendas y sus puñaladas traperas, materiales, o sea, no intelectuales, sino puñaladas auténticas, es fácil imaginarse en qué empleaban los nobles godos sus fuerzas militares en lugar de utilizarlas en defensa del reino. Este desorden creciente es el que Bamba se planteó cortar de raíz. Primeramente, y a pesar de las cortapisas planteadas por los emergentes señores feudales, supo cortar con talento y rapidez la sublevación de los vascones y la más peligrosa sublevación de Paulo. A partir de aquí, eludió la necesaria ejecución física de los traidores y depositó toda su fe en la creación de leyes que fortaleciesen el Estado. Pero esa era una cuestión que, dada la posición de los afectados, nobleza civil y nobleza religiosa, acabaría costándole a él el reino. La nación goda, por naturaleza ruda y belicosa, en los primeros tiempos de la Constitución de España, de cuando llegaron a la península, confiaba una parte del gobierno a su aristocracia y otra parte la retenía el pueblo. Era una poseedora pacífica del territorio conquistado, pero que cambió de asiento, reemplazando al grado en la milicia el principio de la propiedad de la tierra. Entonces pasaron las instituciones nobiliarias a ser permanentes, como la tierra misma en que se fundaban, mientras que el pueblo ocupado en la labranza se acomodaba a la nueva jerarquía territorial, se sometía al orden civil, sustituido a la disciplina de la hueste, y prestaba obediencia no al caudillo sino al magistrado. En el mismo sentido, el clero se encontraba al margen de las obligaciones de la defensa nacional, por lo que la ley militar que promulgó Bamba tras la revuelta de Paulos obligaba a los eclesiásticos a sumarse al ejército en defensa del reino, so pena de destierro y confiscación de bienes. Además, Bamba creó nuevos obispados, tal
y como aparece en la Itación de Bamba, documento promulgado el año 676 sobre la delimitación territorial de las diócesis obispales, en las que puso al frente a miembros afines, cosa que originó más tensiones con la poderosa jerarquía eclesiástica. Esta situación probablemente motivaría varias cosas. La primera, la desafección del clero, que tuvo una muestra evidente en el mismo que escribió el panegírico de la historia Bambae, Julián de Toledo, que acabaría siendo cómplice principal en la defenestración de Bamba y en la redacción del canon segundo del Concilio XII de Toledo, en el que quedaba justificado el evidente golpe de Estado que acabó con el reinado del último gran rey visigodo. Y es que, con la idea de cortar esos excesos, el año 673 dictó una ley de obligaciones militares para la reorganización del ejército, pero que también tendría un evidente alcance político. Se dictaminaba en ella la ayuda y participación en la defensa del reino que debían prestar tanto los nobles como los clérigos de rango superior, en caso de ataque exterior o de rebeliones. Asimismo, se regulaban los castigos por el incumplimiento de estas obligaciones. Es significativo que las mayores penas se refirieran a la falta de asistencia en caso de rebelión interna. Llama la atención. Lógicamente, esa circunstancia viene marcada por lo que venimos señalando que estaba sucediendo en el ámbito de la nobleza. Ya los cargos habían pasado de ser de designación regia a hereditarios, que no es cosa menor. Curiosamente, un conde ya no era nombrado por el rey, sino que daba en herencia su circunscripción, mientras el rey era elegido por los nobles. La situación de la monarquía, que salvo en contados reinados no fue precisamente ejemplar, como ya ha quedado señalado más arriba, tenía dificultades para reclutar el ejército real, precisamente por el poder local que poseían los nobles. Así, una de las primeras medidas de Bamba fue evitar ese inconveniente. Con su ley militar, estipulaba que en caso de invasión del exterior, como en el caso de rebelión interna, la obligatoriedad de todos los que se encontrasen a no más de 100 millas de distancia de acudir con sus fuerzas. En caso de incumplimiento se pagaría con el destierro, la confiscación de bienes y la pérdida de capacidad de testificar. Esta ley revela que el ejército real en esta época estaba medio feudalizado, y representaba un esfuerzo de controlar esa estructura protofeudal por parte del Estado. Sin duda, esa protofeudalización sería la que acabaría con el reinado de Bamba, que a toda costa procuraba el predominio del interés general nacional sobre los particularismos locales. Era un enfrentamiento que tendría consecuencias, que acabaría imponiendo el poder de la corona, o al revés, como sucedió, acabaría con la vida de quien intentase poner freno a los abusos localistas. El más que patente distanciamiento de la nobleza y el clero respecto del Estado induce a Bamba a dictar una ley que obliga a ambos estamentos a movilizar los recursos necesarios, económicos y militares, en caso de necesidad por parte del Estado, poniendo todos los ejércitos bajo las órdenes del rey. Pero este es un ideal que no sería conseguido sino por los reyes católicos unos cuantos añitos después, solo 8 siglos. La capacidad de la nobleza para eludir las leyes no conocía límite. Lo más grave era que aún había sido mucho más los que, vulnerando el cumplimiento de las leyes que regulaban la movilización en caso de guerra o de sedición, alegando razones más o menos dignas de crédito, se habían abstenido de acudir en ayuda del rey cuando éste lo había ordenado, con el encubierto propósito de no definirse claramente hasta que no se viese qué camino llevaban las cosas en el desarrollo de esa sublevación. Ello había puesto de relieve claramente el poco arraigo que existía entre la nobleza con las leyes dictadas,
y era evidente la necesidad de reestructurar el ejército. Luego, junto a la reestructuración del ejército, era necesario efectuar la reestructuración de la organización de la Iglesia. El control del episcopado y el inmenso patrimonio eclesiástico se realiza creando nuevas sedes episcopales. Dictó leyes para impedir la rapacidad de algunos obispos que se apropiaban para su provecho personal de los bienes de las iglesias y de los monasterios. Y ello le acarrearía la enemistad también de la cúpula religiosa, que acabaría primero traicionándolo y décadas más tarde traicionando a España. Por otra ley, Bamba puso freno al aumento de la fuerza de trabajo dependiente de los fondos eclesiásticos mediante la costumbre de hacer contraer matrimonio a personas de condición libre con libertos. Así, los hijos pasaban a estar bajo el patrocinio de la Iglesia. Esta política, contraria a la jerarquía de la Iglesia visigoda, se refleja también en la ausencia en su reinado de un concilio como los anteriores. A este respecto, señalado de la ausencia del Concilio Nacional, remarcar el hecho que durante el reinado de Bamba tan solo se celebró un concilio dando lugar a un largo periodo sin que estos actos legislativos se produjesen. El motivo no puede ser otro que la enemistad del alto clero con Bamba, que legislaba en perjuicio de los intereses espurios de ese alto clero. Bamba lo tenía prácticamente todo en contra. Sus victorias militares, obtenidas inmediatamente después de ser coronado, no le garantizaron un reino tranquilo. Era tal la marcha de la descomposición nacional, tal la evolución de los intereses de los señores locales, que la aureola de la victoria acabó en nada. Y con la rehabilitación de los traidores. La nobleza feudalizante, en connivencia con la nobleza eclesiástica, que veía cómo el rey que antes había apoyado procedía a cortar privilegios de los sectores acomodaticios del clero, acabaría de forma poco decorosa con un reinado llamado a obtener mejores logros. Una conjura encabezada por el conde Hervigio y el obispo metropolitano de Toledo, Julián, por tanto, con participación de sectores de la aristocracia y de la Iglesia, puso fin al reinado de Bamba el año 680. Los motivos de esta conjura hay que buscarlos en el rigor y aplicación de los castigos, tanto a nobles como al alto clero que imponían las leyes. Y por tanto, en el intento de Bamba por reforzar la autoridad real. Algo que también tardaría unos siglos en conseguirse. Lo conseguirían los reyes católicos. La conjura se llevó a cabo del siguiente modo. Tuvo forma el rey Hervigio de hacer que diesen al rey, a Bamba, a beber cierta agua, dice, en que había estado esparto en remojo, que es bebida ponzoñosa. Adoleció luego el rey y quedó privado de su sentido súbitamente, tanto que a la primera hora de la noche juzgaban quería rendir el alma. Cortáronle el cabello, luciéronle la barba y la corona a manera de sacerdote, vistiéronle un hábito de monje, ceremonia que se usaba con los que morían a propósito de alcanzar perdón de sus pecados. Todo esto se entiende, tramó Hervigio, con intento que, aunque mejorase, no pudiese más ser rey conforme a lo que el concilio toledano VI estaba determinado. Bien, y es que, conforme a lo que marca el canon 17 del citado concilio VI de Toledo, no era necesaria la voluntad de quien vestía el hábito, sino el mero hecho de haber sido visto vestido con el mismo por personas ajenas a su familia para ser considerado religioso, situación que, una vez constatada públicamente, no podía ser abandonada. Pero además el Concilio XII, en su segundo canon, dice al respecto: en efecto, la vida de los infantes párvulos manchada con el pecado original, cuando no está a disposición, a causa de su edad, de discernir ni de pedir, sino por medio de sus padrinos, recibe el sacramento del bautismo sin saberlo, ni discernir lo que se le da.
Por lo que, así como el bautismo que reciben en su ignorancia los párvulos se administra sin desprecio alguno, descansando en la fe de los prójimos, del mismo modo el don de la penitencia que se aplica a los que no están en sí debe ser inviolablemente y sin repugnancia alguna observado por aquellos que la han recibido. Así se las gastaba el obispo Julián, el mismo que había escrito un panegírico de Bamba en su contra de Paulo. El reinado de Bamba se caracterizó por ser prácticamente el último durante el que se asistió al engrandecimiento del Estado. A lo largo de los reinados siguientes se va a asistir a una serie continuada de discordias internas que acabarán por facilitar la caída del Estado visigodo en manos de los invasores musulmanes. La primera de estas conspiraciones internas sería la que iba a provocar justamente la deposición del rey Bamba. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.